Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 335. Promesa 5. El haz de luz que salió de la boca de Rajin Temperance envolvió completamente a Twisted Kindness y atravesó el cielo. Desde lejos, alguien podría pensar erróneamente que se había erigido un gigantesco pilar de luz en el cielo. ¡Kega! Un chillido agudo, que parecía rasgar el tejido del espacio, estalló. Sin duda, era el grito de Twisted Kindness. Para reiterarlo, Rajin Temperance bajo la manifestación divina no era un oponente que podía subestimarse. Dejando de lado el efecto secundario único de él y comparando solo la diferencia en el nivel de su energía, no estaba muy por detrás de Twisted Kindness. Además, Twisted Kindness fue golpeada sin poder prepararse adecuadamente. Pronto, cuando el pilar de luz se disipó lentamente y el resplandor que teñía el aire de blanco se calmó, lo que Seol Shulsiu presenció a Twisted Kindness balanceándose hacia abajo como una rama de sauce mecida por el viento. Ella no cayó directamente. Intentaba desesperadamente estabilizarse, pero caía constantemente mientras trazaba un arco gradual, como una mariposa con el ala rota. ¡Tac! Su pie izquierdo tocó el suelo, y enseguida se tambaleó con un movimiento amplio. ¡Cochic! Vapor blanco se elevó de su cuerpo caliente. Su estado miserable ya era impactante, pero su rostro, agitado por la respiración pesada, era aún más espectacular. Su expresión digna anterior había desaparecido por completo. Sus pupilas orgullosas se habían ido, dejando solo el blanco de los ojos, parecía que había perdido la cordura. En ese momento, su cuerpo, que se mecía lentamente, se detuvo. Twisted Kindness se había equilibrado apenas plantando el pie en el suelo. Su cuerpo, inclinado a medias, tembló y sus ojos volvieron a enfocarse. ¿Acaso la herida que sufrió era tan grave? Twisted Kindness tosió como si incluso respirar le costara esfuerzos. Finalmente logró enderezar la espalda, pero ¿Fokuang? Lo que vio al levantarse fue a un gigante rompiendo la pared de tierra y cargando hacia ella. Levantando el pie hacia atrás, Rajin Temperance pateó a Twisted Kindness como si fuera un balón de fútbol. Opang, antes de que pudiera recomponerse, Twisted Kindness fue enviada volando al cielo. Escupiendo una gran cantidad de sangre fresca en el aire, atravesó rápidamente el cielo y se convirtió en un punto en la distancia. Volando sin parar, rompió docenas de árboles, rocas y otras características del terreno antes de chocar contra un acantilado grande y detenerse. Fokong. La espalda de Twisted Kindness se curvó como un arco. Chorros de sangre brotaron de su nariz y boca. Tosiendo violentamente, abrió los ojos de par en par. Quizás por el impacto poderoso, su conciencia debilitada se aclaró. Con. Levantó la vista al oír el estruendo de la tierra. Mirando al gigante que se acercaba a zancadas, su rostro se contorsionó de rabia. Tú. Una voz escalofriante resonó, y sus pupilas se encendieron con ella. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, Twisted Kindness decidió que era una situación de todo o nada. Aunque no estaba segura de qué había pasado, concluyó que Rajin Temperance ya no era su aliado. Idiota. ¿No te das cuenta de que estos insectos te están manipulando? Al ver a Rajin Temperance, que ya había cortado la distancia y estaba retrayendo la mano, ella agarró sus espadas gemelas. Está bien. Si eso es lo que quieres, jugaré junto con tu farsa. Una onda de choque alarmante pulsó desde Twisted Kindness. Con sus espadas gemelas abriendo camino, se lanzó hacia adelante como un rayo. En un instante, las espadas gemelas chocaron con el puño titánico y elevado. Las dos energías entraron en un feroz tira y afloja. El resplandor que se extendía en todas direcciones iluminó los alrededores como si el sol hubiera descendido,
y las características del terreno, que no resistieron el choque de energías, se desintegraron en polvo y se dispersaron. Eventualmente, el área circundante se transformó en un paisaje extraño que no tenía un solo punto de referencia e incluso bloqueaba todos los sonidos. Mientras este feroz enfrentamiento, en el que ninguno de los dos lados cedía, continuaba, las espadas gemelas de Twisted Kindness avanzaron ligeramente hacia adelante. Al momento siguiente, Twisted Kindness soltó un rugido y sacudió los brazos. Cuando las espadas gemelas que se cruzaban cortaron en diagonal, la energía de Rajing Temperance se partió, revelando una brecha. La feroz energía que llenaba los alrededores desapareció de repente. El cuerpo titánico del gigante se inclinó y Rajing Temperance dio un paso atrás. Twisted Kindness había suprimido sorprendentemente al descontrolado Rajing Temperance con su fuerza. Sin perder esa oportunidad, ella se abalanzó como un tigre. Flash, el brazo grueso de Rajing Temperance fue cortado como si fuera tofu. Una criatura inferior de la dimensión espiritual se atreve a enfrentarse a mí. Twisted Kindness se elevó al cielo. Aunque planeaba aprovechar este impulso para decapitar a Rajing Temperance. Antes de que pudiera balancear su espada larga, sus ojos se abrieron de golpe. El cuerpo de Rajing Temperance se había expandido sin que ella se diera cuenta y parecía que explotaría en cualquier momento. ¡Guon! Un aura explosiva también fluía de su cuerpo. Sorprendida, Twisted Kindness desplegó rápidamente sus alas y voló hacia atrás. Al mismo tiempo, el cuerpo de Rajing Temperance se expandió aún más y emitió una luz cegadora. La luz se disparó en todas direcciones como estrellas fugaces y explotó sin distinguir entre el cielo y la tierra. Era claramente un ataque desesperado, de vida o muerte, que ignoraba la seguridad de su usuario. Dado que Rajing Temperance era un Darkshini, no saldría ileso después de usar tanta energía de una vez. Sin embargo, un ataque que ponía en riesgo la vida de su usuario llevaba consigo un poder inmenso. Incluso Twisted Kindness no tuvo más remedio que apretar los dientes y apartarse del camino. Lo mismo ocurría con el equipo de expedición. Las consecuencias del ataque imprudente de Rajing Temperance se extendieron hasta sus alrededores. Aunque solo se trataba de una pequeña onda de choque, esta tenía suficiente poder para aniquilar fácilmente a varias decenas de personas. ¡Cuidado! Cuando la onda de choque destrozó la pared de tierra y se abalanzó sobre ellos, Seo Yui inmediatamente reunió su poder para lanzar una barrera. Ella era una leyenda de Paradise, y también una de las dos únicas personas en el nivel 8. A la altura de su título como la mejor sacerdotisa, logró bloquear la onda de choque. Sin embargo, eso solo fue temporal. Pronto, la barrera comenzó a temblar de manera noticiable. Haz algo. Seo Yui apretó los dientes mientras sudaba profusamente. Philippe Muller recitó rápidamente un hechizo. Un círculo mágico flotó desde su libro y rodeó al equipo de expedición en un instante. Solo después de retroceder mediante teleportación, el equipo de expedición pudo respirar aliviado. Uf. Seol Yu también se relajó un poco, pero se quedó sin palabras cuando miró hacia adelante. El cielo y la tierra temblaban por la lluvia torrencial de luz. Después de bombardear por completo el área, la luz explotó en su totalidad y creó una nube en forma de hongo. Seol Yu no podía apartar la vista de esa escena escalofriante. De cierto modo, este era el momento perfecto para acabar con Twisted Kindness. Sin embargo, pronto borró ese pensamiento de su mente. Es imposible. Se estaba produciendo una batalla entre dos seres divinos. La lucha vida o muerte entre dos dioses estaba muy por encima de la comprensión de cualquier ser mortal. No solo el cielo y la tierra, sino incluso el tejido mismo del espacio se estaba rompiendo. El mundo se estaba desintegrando literalmente.
Interferir en una batalla de esa escala era impensable. No cuando un movimiento equivocado o un accidente menor podría sellar el destino. Hopang. Junto con una explosión poderosa, Seol-Yu vio a Twisted Kingnes siendo arrojada hacia atrás. Rodó por el suelo antes de apretar los dientes. Al final, la alcanzaron justo cuando estaba a punto de escapar del alcance del ataque de Rajin Temperance. Incorporándose con dificultad, ella hizo una mueca por el dolor abrasador que le atravesaba el cuerpo. Esto no podía continuar. No era que creyera que perdería. Sin embargo, Rajin Temperance atacaba sin descanso, sin importar las consecuencias, mientras que ella se veía obligada a esquivar. Tenía que pensar en el equipo de expedición, y lo más importante, en el árbol del mundo que crecía a un ritmo alarmante. Desventajoso. La situación era simplemente demasiado desventajosa. Esto no puede seguir así. Había llegado el momento de tomar una decisión. Aunque sabía que no debería, las circunstancias la obligaban a hacerlo. En el momento en que lo pensó en su subconsciente, los ojos de Twisted Kingnes se abrieron de par en par. ¿Forzada? ¿Me están forzando? Nunca había sentido algo así. Ni desde el momento en que recibió su divinidad, ni desde que salió del huevo. Con. Rajin Temperance cargó sin darle oportunidad de descansar. Maldita sea. Al final, Twisted Kingnes tomó una decisión. Arrojó la espada larga de la mano izquierda hacia el cielo, y en cambio, lanzó la espada larga de la mano derecha hacia el suelo. Las espadas gemelas que dejaron sus manos se deslizaron como si tuvieran vida propia. Pronto algo místico ocurrió. Las espadas largas se derritieron y se transformaron en líquidos similares a la sangre. Luego, se extendieron como una gota de pintura en un vaso de agua, y de ellas se crearon dos círculos mágicos llenos de símbolos incomprensibles. El gigante en carrera atravesó los dos círculos mágicos al mismo tiempo que Twisted Kingnes levantaba su brazo izquierdo bien alto. Ven. 6 dominios del reino del deseo. 1. Foswong. Se oyó el sonido del espacio siendo cortado. A continuación, el círculo mágico que giraba en el aire, goteando sangre, emitió una luz de sangre aterradora. Luego, rayos de color sangre descendieron desde los vértices del hexagrama. El gigante, que cargaba como un toro furioso, finalmente se detuvo. Una corriente eléctrica de color rojo, sangre fluyó a través de la luz que envolvía su cuerpo, y convulsionó como si estuviera electrocutado. De manera similar, una cantidad casi de un balde de sangre brotó de la boca de la temblorosa Twisted Kingnes. Esta vez, el círculo mágico en el suelo se volvió rojo. Se partió a izquierda y derecha como un monstruo abriendo la boca y comenzó a succionar al gigante como un agujero negro. Rajin Temperance luchó desesperadamente, pero ya estaba siendo succionado desde sus piernas. Twisted Kingnes también dio lo mejor de sí, inyectando más de su energía en sus dos manos. Regresa al reino espiritual, Vila Limaña. Por fin, el círculo mágico devoró más de la mitad del cuerpo del gigante. Lo importante era que el agujero negro solo succionaba la oscuridad interna. De hecho, lo que Twisted Kingnes intentaba hacer era separar a la fuerza las dos energías fusionadas dentro de Rajin Temperance. Abrir los 6 dominios del reino del deseo, donde reside un dios de rango celestial sexto, para atrapar la divinidad, y luego abrir la puerta del reino espiritual para devolver el verdadero cuerpo del Darkshini. Con esto, la energía divina que perdió su lugar debería regresar naturalmente a su estado original. La suposición de Twisted Kingnes fue completamente acertada. Una vez que la oscuridad fue absorbida por completo, el aura de Rajin Temperance perdió drásticamente su cohesión. Poco a poco se hizo más pequeña, hasta que finalmente se convirtió en un pequeño objeto esférico y cayó al suelo.
Solo entonces Twisted Kindness bajó los brazos. Y así, para cuando los círculos mágicos desaparecieron por completo, el mundo recuperó su silencio. Lo único que quedó fueron montones de cenizas. Era como contemplar una escena después de una guerra nuclear. No puede ser. La mandíbula de Seol-Jiu se cayó. Estaba un poco escéptico mientras observaba el intercambio, pero Rajin Temperance realmente había perecido y regresado a su origen. Twisted Kindness había triunfado al final. Por supuesto, ella tampoco estaba en su mejor condición. Tambaleándose de un lado a otro, Twisted Kindness finalmente cayó de rodillas. Su cuerpo estaba en un estado tan lamentable que sería incorrecto describirlo como algo que no fuera grotesco. Sangraba por todas las superficies de su cuerpo. Además, su piel se había agrietado como una tierra azotada por la sequía, haciéndola parecer un ser hecho de sangre. De cierto modo, era de esperarse. Había tomado prestada el poder de los 6 dominios, que proviene del reino del deseo, uno de los 3 reinos del samsara. Además de eso, había forzado la apertura de la puerta al reino espiritual. Cada uno de ellos era un hechizo mágico que superaba el nivel de una gran magia, por lo que incluso un ser de su nivel no podía ignorar el terrible retroceso. Por supuesto, ella estaba preparada para los efectos secundarios desde que decidió recurrir a este método. Una expresión de amargura apareció en el rostro de Twisted Kindness mientras se limpiaba la sangre de la boca. Pensar que me vería empujada hasta este extremo. La situación actual era algo que naturalmente no podía haber previsto. ¿Quién era Twisted Kindness? Era la única comandante del ejército a la que la reina parasitaria trataba con respeto. Ser llamada la comandante del ejército más fuerte no era un título simple. Desde su nacimiento, estaba en una liga diferente a los demás. Era un miembro de la raza de los dragones, una de las razas de semidioses del universo. Fue incluso entre los dragones de paraíso. Era la más fuerte que sobrevivió hasta que no quedó ninguno. ¿Cómo terminé así? Calmando su condición incluso en una situación como esta, Twisted Kindness hizo un juicio preciso. Con este cuerpo, ya no es posible hacer nada en el reino de los espíritus. Para ser más precisa, tenía que elegir entre 2 opciones. La primera era retroceder, destruir el árbol mundial antes de que alcanzara la madurez y luego escapar. La segunda era ignorar el árbol mundial y matar al equipo de expedición, no al menos a Seol-Jiu. No necesitaba pensar mucho. Después de levantarse con dificultad, ella miró a Seol-Jiu, quien la observaba desde una distancia lejana. Sabía que destruir el árbol mundial ayudaría a derribar la fortaleza de Tigol. Sin embargo, la balanza de Twisted Kindness juzgaba que Seol-Jiu tenía mucho más peso que el árbol mundial. En verdad no sabía por qué. Pero después de haber luchado contra él en este día, había una cosa de la que podía estar segura. Si dejaba escapar a este hombre. Twisted Kindness mordió su labio inferior. No podía imaginar qué planes increíbles llevaría a cabo en el futuro, y cuánto crecería para obstaculizar los planes de los parásitos. Así que decidió su opción. Sin embargo, no era como si no tuviera dudas. Había revelado casi todas las cartas en su mano. Aún le quedaba una carta final que no había usado. Pero esto también significaba que si se le detenía, no le quedaría absolutamente ningún recurso. Si el oponente sacara otra carta inesperada. No. Twisted Kindness apretó los dientes y sacudió la preocupación que surgía en su mente. Debo matarlo. Esa es la decisión correcta sin importar qué. Tenía una fuerte sensación de que dejar que este hombre llegara a la reina era lo único que absolutamente no podía permitir. Endureciendo su resolución, Twisted Kindness extendió sus alas. Seol-Jiu contuvo el aliento mientras la observaba elevarse lentamente. Lo admito.
Aunque estaban a una distancia considerable, la voz de Twisted Kidness resonó claramente en su oído. No pensé que me vería empujada hasta este rincón. Así que puedes sentirte orgulloso. Seol-Yu frunció el ceño. ¿Puedo sentirme orgulloso? Francamente hablando, el equipo de expedición tampoco estaba en un estado fantástico. Ya habían alcanzado su límite cuando subyugaron al unicornio. En otras palabras, todos habían superado sus límites para resistir contra Twisted Kidness. Pero a pesar de que la mayoría de los miembros estaba en un estado de aturdimiento, su situación era mucho mejor que antes. Rajin Temperance les había dado tiempo suficiente, y era claro que Twisted Kidness estaba en sus últimas fuerzas. Incluso podría ser posible matar a otra comandante del ejército. Eso era lo que pensaba Seol-Yu. ¿Qué pasa? Pero una voz vivaz le hizo cosquillas en el oído. ¿Pensaste que eras el único con una carta final? ¿Qué? Los ojos de Seol-Yu se abrieron de par en par. Fue entonces, for flash, una luz brillante estalló en el cielo distante. Envuelta por la luz, el cuerpo de Twisted Kidness se expandió. Sin embargo, esto no era como el caso de Rajin Temperance. Sin generar una tormenta violenta, la luz tomó forma instantáneamente, en silencio y sin ruido. Esto mostró el grado perfecto de control que Twisted Kidness tenía sobre su divinidad. La forma final era la de un dragón de huesos. Desde la cabeza hasta la cola, un dragón de casi 10 metros de largo hecho de huesos se reveló. Joder. Otra liberación de divinidad. María gritó. Ella estaba medio en lo correcto y medio equivocada, porque Twisted Kidness ya tenía un control total sobre su divinidad. Liberar su poder no haría que su divinidad aumentara de manera explosiva. Pero la importancia radicaba en el hecho de que ella reveló su verdadero cuerpo. Aunque Twisted Kidness había luchado en un cuerpo humano, hasta ahora, su verdadero ser era un dragón en todos los sentidos. Los humanos y los dragones tenían cuerpos fundamentalmente diferentes. Ahora que se transformó, era natural que su rendimiento cambiara a un nivel fundamental. Twisted Kidness miró hacia el cielo y rugió. Rugido de dragón, una habilidad que exigía obediencia de todos los seres vivos, resonó. Los miembros del equipo de expedición se taparon los oídos mientras el mundo parecía gruñirles. Al final, después de luchar mucho, se desplomaron sobre sus traseros. A continuación, los ojos huecos del dragón de huesos brillaron. K-E-U-U-U-A-A-A-A. Philippe Muller, quien estaba preparándose para usar teletransporte, gritó de repente de dolor. Señor Philip Muller. Seol-Yu exclamó con una mueca de disgusto. Pero no había nada que pudiera hacer. Philippe Muller se convulsionaba en el suelo, chisporroteando con electricidad de color sangre. Pero eso no fue el final. Al mirar atrás, Seol-Yu sintió una energía aterradora acumulándose en la distancia. El dragón flotando en el aire abrió su boca hacia el equipo de expedición. Dentro de ella, un flujo incalculable de luz se comprimía en una esfera. Para cuando Seol-Yu se dio cuenta de lo que era. Esto es. Un enorme haz de luz ya salía disparado de la boca del dragón de huesos. No tocó el suelo, pero en todas partes por donde pasó se encendieron llamas colosales. El aliento de luz se abalanzó sobre el equipo de expedición, como si quisiera incinerarlos junto con toda el área circundante. El haz atravesó cientos de metros en un instante. Seol-Yu ni siquiera pensó en esquivarlo. Seol-Yu saltó frente a él y lanzó una barrera. No. Y Baeju lo abrazó con fuerza. Seol-Yu no percibió a ninguna de ellas. Solo miró hacia arriba el haz de luz que se acercaba con una expresión absorta. Un viento feroz sopló. Los mechones de cabello de Seol-Yu
revolotearon y le hicieron cosquillas en los párpados. A continuación, algo saltó ligeramente de su hombro. Abriendo los ojos que había cerrado instintivamente, Seol-Yu forzó la vista. Solo había parpadeado una vez. Pero había algo frente a él que no estaba allí antes. Aunque se volvió translúcido, si no estaba viendo mal, era Little Chick. Correcto, Little Chick volaba pasando a Seo-Yui. Tú. El haz de luz se acercaba rápidamente. Enfrentándose a este aliento devastador, Little Chick extendió sus diminutas alas. Al mismo tiempo, 5 colores tiñeron su pequeño cuerpo y abrió su pico diminuto. El Little Chick translúcido rugió. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 336. Los engranajes retorcidos. Seol-Yu cerró los ojos en ese instante cuando una enorme explosión de luz estalló frente a él junto con el aliento rugiente. Sonidos crepitantes estallaron a su alrededor. No podía oír ni sentir nada más que ese sonido. Pronto, cuando Seol-Yu abrió los ojos, estos se agrandaron lentamente. ¿Cuá? El aliento aún se estaba disparando. Sin embargo, no estaba alcanzando al equipo de expedición. Era de unos 8 metros de largo. Su parte superior del cuerpo, que incluía el cuello, era larga como la de una jirafa, y su parte inferior era esbelta como la de un ciervo. Tenía una cola larga de 5 colores que se extendía como la cola de un pavo real, y tenía la mandíbula de un golondrino y el pico de un gallo. Este pájaro hermoso y noble, que se asemejaba a un fénix, flotaba frente al equipo de expedición. Cubriéndose con sus alas, estaba enfrentando el aliento aterrador y resistiéndolo. Hemos vuelto. En ese momento, una voz jadeante les llegó a los oídos. Disculpen por llegar tarde. Pero intentamos regresar lo más rápido posible. Marcel Gionea estaba jadeando de rodillas, con gotas de sudor goteando de su cabeza como lluvia. Esto solo podía significar una cosa. ¿Ese es Little Chick? Seol-Yu parpadeó rápidamente. Twisted Kindness no era diferente. Estaba batiendo sus grandes alas óseas, mirando con asombro. ¿Quién demonios? No pudo terminar de decir las palabras ¿eres tú? La situación era simplemente ridícula. Al darse cuenta de que capturar a ambos conejos sería demasiado difícil, había elegido enfocarse en Seol-Yu. Aunque atacó un poco a la prisa, estaba al borde del éxito. Sin embargo, justo en el último momento, un pájaro oseo había aparecido de la nada y lo había bloqueado. Esta no era la primera ni siquiera la segunda vez que pasaba esto. ¿Cómo podían existir tantas coincidencias en el mundo? Maldita sea. En ese punto, comenzaba a preguntarse si este planeta llamado paraíso estaba realmente del lado de ese hombre. Estaba tan atónita que subconsciously detuvo su respiración. El enemigo aún estaba en buena forma. Aunque la mitad de su cuerpo se tiñó con el color de su aliento, ese color fue rápidamente devorado por llamas escarlata. Entonces, los ojos del fénix, que recuperó sus colores originales, se agudizaron en un instante, y luego se lanzó hacia Twisted Kindness con un vigoroso aleteo de sus alas. Mientras Twisted Kindness aceptaba a regañadientes el desafío, 2 existencias poderosas chocaron en el aire. Twisted Kindness, que voló hacia arriba en un instante, exhaló de nuevo. Al mismo tiempo, descendió repentinamente y golpeó al fénix. ¡Con! La tierra saltó por el impacto pesado. Sin embargo, a pesar de haber golpeado con éxito al fénix, Twisted Kindness sintió que sus piernas se calentaban. No se equivocaba. El cuello largo del fénix, como el de una jirafa, asomó. Girando la cabeza hacia Twisted Kindness, abrió su pico, y una ola de llama rojo brillante salió de él. Twisted Kindness estaba muy asombrada. Sus huesos, envueltos en las llamas, se derretían mientras emitían vapor blanco. Incluso cuando intentó extinguirlas aterrorizada, se reavivaron al instante siguiente y la atormentaron sin cesar.
Aunque había regresado a su forma verdadera, en un estado debilitado, esto era demasiado increíble. ¿O tú? Twisted Kingnes se retiró rápidamente y azotó su cola con fuerza. ¡Ay! El Fénix gritó también. Por supuesto, no se quedó quieto recibiendo el ataque. Eso duele, maldita lagartija parásita. Balanceando su ala en llamas, arañó a Twisted Kingnes. Chic, una cantidad justa de vapor salió de los huesos lacerados. Maldición. Después de pelear a corta distancia de esa manera, Twisted Kingnes exhaló una vez más y voló rápidamente hacia arriba. Mientras tanto, miró hacia el suelo, preguntándose si podría matar a Seoljiu. Sin embargo, se vio obligada a abandonar esa idea al momento siguiente. Fue porque el Fénix notó su intención e inmediatamente le bloqueó el camino. Para empeorar las cosas, el equipo de expedición comenzó a moverse de nuevo. Seoljiu había salido de su aturdimiento y ordenó al grupo que ayudara al Fénix. Ahora con una expresión muy amarga y resentida, Twisted Kingnes miró al Fénix con intención asesina. Aún así, aceptó una verdad innegable. El extraño pájaro no era una bestia espiritual simple. Podía deducir al menos eso de su breve intercambio. Su atributo inmortal era una cosa, pero lo que más la molestaba era que su energía era el polo opuesto a la de ella. Como alguien que se había convertido en un dragón de huesos al aceptar el atributo maligno, el Fénix era casi un contrincante perfecto para ella. Sería diferente si lo enfrentara desde el principio en su estado óptimo. Sin embargo, en su estado actual de agotamiento, no era un oponente que pudiera derrotar en un corto periodo de tiempo. Volando hacia un lado para esquivar otra ola de llamas, Twisted Kingnes pensó subconscientemente en retirarse. Al darse cuenta de esto, sus dientes rechinaron de amargura, pero no podía negar esa realidad. Ahora, solo había una cosa de la que estaba segura. Era que los recursos de sus oponentes superaban los suyos con la aparición del Fénix. En cualquier otro día, habría elegido escapar sin pensarlo dos veces. Pero la razón por la que se quedaba incluso sabiendo que no podía alcanzar a ese hombre era simplemente porque no podía creerlo. Keuk. Tenía que huir con el rabo entre las piernas sin haber logrado nada. ¿De verdad? Incapaz de dejar de lado su arrepentimiento, Twisted Kingnes dio vueltas en el aire y miró de nuevo a Seoljiu. Dar la vuelta en un momento crítico debería ser algo que cualquiera podría hacer. Incluso unos pocos segundos bastarían. Si apareciera una pequeña brecha, ella aprovecharía la oportunidad y asestaría un golpe fatal a Seoljiu. Twisted Kingnes, que estaba mirando hacia el suelo mientras se enfocaba en esquivar los ataques del Fénix, de repente dejó de volar. No tenía otra opción, ya que cada célula de su cuerpo reaccionó a la ondulación de energía que provenía de una distancia lejana. Un poder aterrador que rivalizaba con el de un dios se acercaba lentamente a la Tierra, como si reclamara su propiedad original sobre ella. Este fenómeno solo podía significar una cosa. ¡Ay! El árbol del mundo se había revivido completamente. Para ser precisos, debería haber terminado su evolución a la etapa adulta. Había soportado todo tipo de peligros para deshacerse de Rajin Temperance. Como resultado, no pudo hacer nada contra un solo Fénix y estaba ocupada esquivando sus ataques. Y ahora otro ser que rivalizaba, superaba a Rajin Temperance se uniría a la batalla. No terminaría ahí. Dado que el árbol del mundo recuperó su energía, los reyes de los espíritus y los espíritus restantes deberían recuperar su fuerza pronto. Una vez que los pensamientos de Twisted Kingnes llegaron a este punto, ella inmediatamente tomó una decisión. Ahora que las cosas habían llegado a esto, no había nada más que pensar. Si vacilaba más, escapar podría no ser una opción,
ya que el árbol del mundo seguramente lo impediría después de reclamar el dominio sobre este mundo. Y así, ella reunió su energía para abrir la puerta al paraíso, pero volvió a hacer una mueca de dolor. De repente, un pensamiento le cruzó la mente. Mirando hacia atrás, había una cosa que debía hacer sin importar qué. Sí, había fallado en conquistar el reino de los espíritus. Sí, había fallado en matar o incluso detener a Seoljiu. Pero incluso si debía retroceder, no podía hacerlo sin recuperar la divinidad de Temperance. De lo contrario, no tendría el valor de presentarse ante la reina parásita. Ark. Ni siquiera en la muerte eres de ayuda. Recordando a Rajin Temperance, Twisted Kindness apretó los dientes con fuerza. Maldita sea. Maldita sea. Por otro lado, ella giró su cuerpo, reprochándose a sí misma por no haber matado a Seoljiu cuando tuvo la oportunidad. Estaba en una posición ventajosa en términos de distancia. Sería absurdo no lograr siquiera esto. Así que, se lanzó en picado, cargando hacia la divinidad de Temperance a toda velocidad. Seoljiu, que estaba persiguiendo a Twisted Kindness con la mirada, frunció el ceño. Parecía que iba a atacarlo un segundo antes, pero ahora de repente volaba en la dirección opuesta. Los ojos de Seoljiu se abrieron ampliamente después de girar hacia la dirección en la que volaba Twisted Kindness. Era donde había perecido Rajin Temperance. En ese lugar había algo que emitía una luz pura. La luz brillante era claramente visible incluso a pesar de la distancia entre ellos. En ese instante, por alguna razón desconocida, Deténganla. Seoljiu gritó a todo pulmón e incluso activó los pendientes de Festina. Tenía la sensación de que debía detenerla a toda costa. Aunque corría con los pendientes de Festina activados 3 veces, aún no podía alcanzar a Twisted Kindness, que estaba volando a su máxima velocidad, sin importar nada más. De hecho, ella estaba ampliando la brecha a poco. Sin embargo, en ese momento, Blei, la luz del amanecer rompió a través mientras el cielo se partía en 2. Desde la grieta emergieron brillantes racimos de luz. Nivel 8. La Santa de Atera Requiem de las Estrellas. Las estrellas invocadas por Seoyui llovieron como una lluvia de meteoros. Las estrellas que caían se posicionaron perfectamente frente al camino de Twisted Kindness. Romper a través o retroceder. Twisted Kindness eligió lo primero. Protegiéndose lo máximo posible con magia, ella corrió directamente a través de las estrellas. Un dolor, que partía los huesos, se extendió por donde quiera que las estrellas la golpearan, pero ella resistió el dolor con su resistencia sobrehumana y no dejó de volar. Sin embargo, no pudo evitar que su velocidad disminuyera. Escupiendo un gemido, Twisted Kindness extendió la mano. Entonces, el espacio frente a la divinidad de Temperance se partió y se reveló el cosmos oscuro. Su plan era simple. Continuaría su camino, recuperaría la divinidad de Temperance y luego escaparía inmediatamente de este mundo. Solo un poco más. Al ver a Twisted Kindness pasando a través de las estrellas, los ojos de Seoljiu se abrieron de par en par. Por favor. Deteniendo sus piernas que corrían desesperadamente y tomando impulso, lanzó la lanza de la pureza con toda su fuerza. Al sentir la lanza apuntando a la parte posterior de su cabeza, Twisted Kindness giró rápidamente su cuerpo. Como no era un ataque de área de efecto como el Requiem de las Estrellas, juzgó que no había necesidad de cambiar de curso o asumir el riesgo. Tal como esperaba, la lanza de la pureza pasó rozándola por un pequeño margen. Sin embargo, su cuerpo se inclinó hacia un lado por eso, y una lanza verde que voló en el siguiente momento golpeó su ala. Twisted Kindness soltó un grito. La que lanzó la lanza fue Baek Haeju. Después de ver el lanzamiento de la lanza de Seoljiu,
Ella predijo el movimiento de Twisted Kindness y disparó su propia lanza hacia adelante, completando todos los cálculos en una fracción de segundo. Como resultado, el ala de Twisted Kindness fue destrozada y ella se inclinó fuertemente hacia un lado. El fénix que la perseguía con locura no perdió esta oportunidad de oro. Se lanzó en picado y chocó contra el dragón de huesos, tal como ella le había hecho a él. Prueba de tu propia medicina. Cuac. Cuac. El precio de ser golpeada por el ataque de lanza inesperado fue enorme. No solo cayó al suelo, sino que también tuvo que lidiar con un ser molesto. Y aunque no era consciente de ello, unos hilos que contenían poder santo se enrollaban alrededor de sus piernas. Todo el equipo de la expedición estaba obstruyendo a Twisted Kindness. No permitan que tome eso. Seol Jiu se quedó un poco atrás por haber lanzado su lanza, así que gritó a los arqueros que corrían delante de él. Al oír esto, Twisted Kindness se impacientó aún más. Cuac. Luchando con ferocidad, se sacudió el fénix que la atacaba de manera desenfrenada y se levantó. Sin tener tiempo para enfrentarse a sus oponentes, planeó dirigirse directamente hacia la divinidad. Sin embargo, ¿Qué? lo que vio fue la lanza de la pureza que realizaba un giro en U y volaba hacia ella. Fozwak, al chocar con la lanza, la cabeza de Twisted Kindness se inclinó hacia atrás con fuerza. Keuk. Intentó impulsarse del suelo, incluso en ese estado, pero sus piernas se negaron a obedecer. Agnes estaba usando toda su fuerza para tirar de los hilos conectados a las piernas del dragón de huesos. Por supuesto, no era suficiente para hacer que Twisted Kindness se moviera, especialmente considerando la diferencia en peso y poder, pero sin duda retrasó su momento por un instante. Uva. Snap, snap, usando su fuerza para cortar los hilos, Twisted Kindness finalmente se impulsó del suelo. Sintió varios impactos en su espalda, pero no miró atrás. Extendiendo la mano hacia la divinidad que brillaba en el suelo, se lanzó hacia adelante, reuniendo cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo. Casi ahí. Yo en el momento siguiente, antes de que sus yemas de los dedos alcanzaran la luz, Uriah. algo cortó en diagonal y pasó rozando su mano como una tormenta. Twisted Kindness cerró su mano con fuerza y la tormenta se escapó por un pelo, todo al mismo tiempo. Ah. Twisted Kindness, que planeaba cruzar al espacio con el impulso de la inercia, se detuvo en el último instante. Mirando atrás con urgencia, vio a una mujer con el pelo corto rodando por el suelo y alejándose cada vez más. Uyaya, ¿esto sí que es emocionante? La arquera de nivel 6, Oshino Urara. Ella se incorporó con una voltereta y revisó la mano que cubría su pecho. Algo descansaba en el charco de luz que irradiaba de su mano. Al verlo, sonrió con brillo y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar al dragón de huesos, que estaba aturdido. Luego habló con solemnidad. Estuviste realmente cerca, oh poderoso dragón. Tú. Pero la ganadora final soy yo, Hoshino Urara. Entonces levantó la mano con una mirada de reojo. ¿Lo quieres? Entrégamelo ahora mismo. Twisted Kindness gritó sin pensarlo. No. Pero Oshino Urara sacó el labio inferior en un puchero. Abriendo los ojos con malicia, agitó la mano como para presumir el objeto que sostenía. Lo agarré, lo agarré. Los ojos de Twisted Kindness se entrecerraron con ira. No lo tendrás. No lo tendrás. Oshino Urara comenzó a bailar sobre una sola pierna. Esta perra. Twisted Kindness estalló en una rabia furiosa. ¡Ujeje! Todos miren aquí. Hay un lagarto esquelético haciendo un berrinche. Oshino Urara giró sobre sus talones y escapó mientras se reía a carcajadas. Twisted Kindness perdió completamente los estribos y quiso perseguir a Oshino Urara.
No se calmaría hasta recuperar la divinidad de Temperance y beber la sangre de esa mujer malvada. Crack. Si el sonido del espacio distorsionando-se no la hubiera detenido, realmente lo habría hecho. Mirando atrás por casualidad, Twisted Kingnes apretó los dientes. La puerta que había forzado a abrir se estaba arrugando y cerrando. El árbol del mundo. El Fénix y el resto del equipo de la expedición habían alcanzado el lugar y estaban llegando desde todas direcciones. Ahora claramente no era el momento de enfocarse en una sola mujer desquiciada. Ubarg. Ubarg. Al final, golpeó su cabeza contra el suelo en frustración antes de lanzarse hacia la puerta que se cerraba. Ah, espera, ven aquí. Solo estaba jugando. Puedes quedártelo. Oshino Urara la provocó una vez más, pero Twisted Kingnes no cayó en la trampa por segunda vez. No lo olvidaré. No lo olvidaré. Entró en la puerta con prisa. Especialmente tú. Luego desapareció con esas últimas palabras. Al mismo tiempo, la grieta espacial se cerró por completo. Y así, los dos comandantes del ejército que casi arrasan el reino de los espíritus desaparecieron. El cuarto comandante del ejército, Rajin Temperance, pereció, y el séptimo comandante del ejército, Twisted Kingnes, se retiró. Con eso, los engranajes del destino que giraban bajo el plan de la reina parásito se salieron del lugar por segunda vez, al mismo tiempo. La reina parásito, que estaba sentada en su trono observando la guerra en la fortaleza de Tigol, se sobresaltó. ¿Qué? Una sensación ominosa recorrió su cuerpo. No podía identificar exactamente qué era, pero si tuviera que describirlo, lo llamaría un leve movimiento fetal. La reina parásito, que no había quitado la vista de la proyección, inclinó la cabeza hacia atrás por primera vez. No me digas. Mirando hacia los cuerpos celestes, el rostro de la reina palideció. Había una razón clara por la que la reina parásito había enviado a Twisted Kingnes al reino de los espíritus. Era porque estaba preocupada, incluso con el comandante del cuarto ejército presente. Aunque las probabilidades eran mínimas, quería eliminar cualquier variable que pudiera interferir con sus planes. Excluyéndose a sí misma, Twisted Kingnes era digna de ser llamada el ser más fuerte en el paraíso. Ella creía que el comandante del séptimo ejército sería suficiente para manejar cualquier variable inesperada. Así era el caso, pero justo ahora. ¿Qué? Algo que no debería ni podía ocurrir, había sucedido. Capítulo 337. Congela mundo. Con Twisted Kingnes escapando y la grieta espacial cerrándose, el reino de los espíritus recuperó su silencio. Los estruendos que habían sacudido el mundo solo unos minutos antes desaparecieron como si nunca hubieran existido. Aunque la batalla había terminado, los miembros del equipo de expedición no dijeron nada. Solo miraban fijamente el espacio donde había desaparecido el comandante del séptimo ejército, con expresiones en blanco. Simplemente no podían creerlo. Habían casi aceptado la derrota cuando apareció Twisted Kingnes. Aunque todos superaron sus límites y lucharon con todo lo que tenían, una parte de ellos siempre creyó que la derrota era inevitable. Lo mismo ocurría con Seol Jiu. Dejando de lado a Rajin Temperance, el poder aterrador de Twisted Kingnes fue más que suficiente para que él entendiera por qué la reina parásito la había enviado sola. Fue una pelea en la que debería haber muerto al menos una docena de veces. Si hubiera luchado de manera normal, sin considerar todas las variables inesperadas, nunca la habría derrotado. El despertar de la lanza de la pureza, el éxito de Marcel Jonea y Little Chick en revivir al árbol del mundo, el voto de templanza obligando a Rajin Temperance a desertar, y la evolución del espíritu Arcus.
Si faltara incluso uno solo de estos elementos, habría encontrado un final terrible en el reino de los espíritus. Pero, como dice el refrán, el milagro tiende un puente de oportunidades a aquellos que intentan. 1. Lo importante ahora es que los parásitos fueron derrotados y que el lado de la humanidad sobrevivió. Aunque podría ser un milagro creado por el azar, lo que no cambia es el hecho de que el equipo de expedición fue el vencedor final. Correcto, el equipo de expedición había triunfado. Habían cumplido la primera condición para salvar a la fortaleza de Tigol de su destino funesto. ¡Guau! Choong exhaló el aliento que había estado conteniendo. Debió haber cancelado su habilidad de manifestación de doncella de batalla, ya que su cabello plateado volvió a su color negro original. Luego, con Choong cayendo de sentón con las rodillas dobladas, el resto del equipo de expedición aflojó sus nervios tensos. Pensé que iba a morir. Hugo se recostó boca arriba y murmuró con una expresión sin vida. ¿Estás vivo? Rae murmuró en voz baja mientras se frotaba el cuello. Mar lloraba. Ha terminado, ¿verdad? ¿Verdad? Esa perra no va a volver, ¿no? Con los ojos enrojecidos y mocos goteando de la nariz, ella agarró a la persona más cercana y preguntó. Sin embargo, no había nadie que la culpara. Todos estaban igualmente aliviados y felices de haber sobrevivido. La única diferencia era la forma en que lo expresaban. Ah, sí. En ese momento, Audrey Basler habló con una voz débil. ¿Qué era esa cosa? Ese dragón parecía desesperado por conseguirla. La mirada de todos se posó en Oshino Urara con estas palabras. Oshino Urara miró a izquierda y derecha con sus ojos redondos y luego apretó el objeto brillante en su mano. No. ¿Es mío? Se lo habrían robado si no fuera por mí. Como yo lo agarré al final, me pertenece a mí. Mientras todos hacían una expresión atónita ante su actitud descarada. ¿Estás loca? Little Chick, no el espíritu Arcus en forma de fénix, gritó. ¿Ni siquiera sabes qué es eso? No lo sé. De todos modos, esto es mío. Y punto. Esta chica. ¿Crees que esto es un juego? El fénix se enfureció y actuó de inmediato. Mordiéndole a Oshino Urara, que estaba parada con las manos en la cintura, levantó su cuello como el de una jirafa. ¡Uy! Tragada por el fénix, Oshino Urara agitaba las piernas en el aire como un pez. Te voy a comer. De verdad lo haré. Perdón. Perdón. Entrégalo de inmediato. Lo haré. Es tuyo. ¡Wang! No fue hasta que Oshino Urara estalló en llanto que el fénix la escupió. Al caer al suelo con el cabello empapado en saliva, Oshino Urara entregó la divinidad mientras lloraba. Seol Yu terminó recibiéndola y miró hacia abajo el objeto que brillaba en su mano. Se siente extraño. Sintió que su mano se llenaba de calidez. Era como si estuviera sosteniendo una sensación en lugar de un objeto. Por otro lado, sentía una energía ilimitada que provenía de él. ¿Cómo expresarlo? Aunque podría parecer paradójico, sentía un vasto universo en el pequeño grupo de luz, así como una energía ordenada y limpia. Era un poder que estaba más allá de la comprensión humana. Así que esto es una divinidad. De cierta manera, Kaf. Philippe Muller tosió mientras miraba fijamente el grupo de luz. Continuó después de escupir la sangre que se acumulaba en su garganta. Esto podría ser el mayor logro que hemos obtenido en el reino espiritual. ¿El mayor logro? Podríamos empezar a llamar a los 7 ejércitos como los 6 ejércitos a partir de ahora. Seol Yu miró de reojo. En verdad, estaba pensando lo mismo que Philippe Muller. No vi la divinidad de Undying Diligence en la Guerra del Valle. Uno de los otros comandantes de los ejércitos debe haberla recuperado. En ese caso, la suposición de Gabriel debía ser correcta.
Había una gran posibilidad de que la reina parásita hubiera dado a luz a un nuevo diligence usando la divinidad recuperada por un Sittli Humility y vulgar Chastity. Pero esta vez no sería así. El equipo de la expedición había logrado impedir que Twisted Kindness recuperara la divinidad de Temperance. Sin una divinidad, era imposible dar a luz a un nuevo comandante de los ejércitos. En otras palabras, la fuerza principal de los parásitos acababa de perder más del 15 de su fuerza total. Tendremos que esperar para confirmarlo, pero creo que esto es lo más probable. Philippe Muller luego cambió de tema. De todos modos, la divinidad es la divinidad, y la victoria es la victoria. Todavía no hemos terminado. Seol Jiu se sorprendió y volvió en sí. Usando la lanza de la pureza como un bastón, enderezó su rodilla medio doblada. En respuesta, los otros miembros del equipo de la expedición se obligaron a levantarse. Estaban en un estado lamentable. Las armaduras de los guerreros estaban hechas jirones, y los rostros de los magos y sacerdotes estaban cenicientos. La mayoría tenía sangre seca alrededor de la boca. Y era difícil encontrar a alguien sin una lesión notable. A pesar de querer preguntar si estaban bien y agradecerles por su duro trabajo, Seol Jiu mantuvo la boca cerrada. Aunque la batalla había terminado, la guerra todavía continuaba. Vámonos. Una vez que murmuró esta frase, el fénix voló como si hubiera estado esperando ese momento. Debió estar indicándoles que lo siguieran. Pronto, el equipo de la expedición dejó el campo de batalla y marchó adelante. Vaya. Mira el cielo. Choong exclamó con asombro en medio de la marcha rápida. Mirando hacia arriba por reflejo, Seol Jiu abrió los ojos con sorpresa. ¿Son luciérnagas? Como dijo, había luces centelleantes como las de las luciérnagas flotando en el cielo. Luces ámbar del tamaño de uñas caían como nieve e iluminaban el mundo. Antes de que se dieran cuenta, el cielo rojo sangre del reino espiritual se había vuelto azul. La caballería de la humanidad comenzó su marcha. Teresa lideró el descenso por la cresta de la montaña y la caballería alineada cargó detrás de ella. Tududududu. El repiqueteo de sus monturas sacudía la tierra y resonaba en el cielo. Mientras los joruses galopaban, pisoteando la tierra, grandes nubes de polvo se levantaron. Debido a la ferocidad de la carga, el fuerte estruendo de la atmósfera podía verse incluso desde una distancia lejana. Las armas, que reflejaban la luz del sol y brillaban como estrellas, se precipitaron sobre el ejército inundado de cadáveres como una ola arrolladora. Los parásitos no se quedaron quietos. Cucarachas y todo tipo de criaturas voladoras se elevaron desde su campamento principal y volaron hacia la caballería. Ballestas de hojas. Cargadlas. Arbor Muto, el jefe del pueblo de Ramman, gritó mientras observaba el movimiento del enemigo. Mantened la altitud actual. Gira 45 grados a estribor. Kik. Los soldados giraron las manivelas de las ballestas y ajustaron el ángulo. Entre las 7 ciudades de la humanidad, no sería incorrecto decir que Aramark era la ciudad más preparada para la invasión de los parásitos. No se volvieron confiados después de su victoria en la Guerra del Valle e invirtieron un gran esfuerzo en expandir su poder militar. Ya sea ampliando sus bases militares o aumentando sus armas, hicieron de la expansión de su ejército su prioridad número 1. Como resultado, las ballestas de hojas, que solo sumaban varias decenas durante la Guerra del Valle, ahora eran casi 600 en total. Fuego. Fotong, con la orden de Arbor Muto, cientos de boomerangs salieron disparados. Girando por el cielo, los boomerangs cambiaron de rumbo con curvas pronunciadas y se abalanzaron sobre las criaturas voladoras que apuntaban a la caballería. Cagagagagagag. Sus duros caparazones fueron fácilmente destrozados por las hojas que giraban con fiereza, dejando que sus cuerpos desmembrados llovieran desde el cielo.
Ver a tantas criaturas voladoras explotando como si hubieran entrado en una trituradora era realmente un espectáculo impresionante. Eso no fue el final. Algunos de los boomerangs continuaron volando después de eviscerar a las criaturas voladoras y se precipitaron rápidamente hacia el ejército de cadáveres. Pronto, al mismo tiempo que las hojas de los boomerangs barrieron a los cadáveres, la caballería que descendió de la cresta de la montaña se abalanzó sobre el ejército de cadáveres como una inmensa ola. ¡Proboom! Los cascos de los oruses enfurecidos pisotearon los cadáveres, mientras las lanzas y espadas que blandían los jinetes cortaban al enemigo a su antojo. Mientras los cadáveres ya gemían por las hojas boomerang, gritaron impotentes mientras eran cortados sin defensa. Los gritos de los muertos, los vítores de los vivos y los rugidos roncos de los oruses se mezclaron en una gran sinfonía. ¡Guay! Otro vítor estalló en la fortaleza de Tigol. Ver al persistente ejército de cadáveres desmoronarse llenó de alegría a los espectadores. Por otro lado, al no haber esperado que los humanos, la fuerza más débil, lucharan tan bien, también estaban llenos de sorpresa y admiración. Vaya, están realmente emocionados. Vulgar Chastity esbozó una sonrisa despectiva. Observaba la guerra con los brazos cruzados, aburrida, y no parecía importarle la casi destrucción del ejército de cadáveres. Después de todo, el ejército de cadáveres era solo un escudo de carne, nada más. Como además se podía reponer fácilmente, era lógico que no le preocupara. Sin embargo, la aparición de los humanos debía de haberla molestado, ya que chasqueó la lengua con fastidio. Estoy sorprendida, la verdad. ¿Quién iba a pensar que esos tipos aparecerían? ¿Acaso tienen un deseo de...? Ella se encogió de hombros y fingió indiferencia, pero no pudo terminar la frase. Fue porque sintió una rabia aterradora que le atravesaba la espalda de repente. Mirando atrás instintivamente, Vulgar Chastity se llenó de terror. Mi reina. La reina parásito estaba furiosa. Aunque su cuerpo verdadero no estaba allí, Vulgar Chastity podía notarlo solo con ver la imagen holográfica en el cielo. La imagen se distorsionaba como una pantalla de televisión rota debido a la energía que emitía. ¿Qué estás haciendo? Una voz fría, llena de rabia, resonó en el aire. Te he preguntado qué estás haciendo. Al oírlo, los 4 comandantes del ejército, incluido Vulgar Chastity, se postraron de inmediato. ¿Acaso no os ordené conquistar la fortaleza de Tigol? ¿Por qué estáis ahí parados, observando con las manos cruzadas? Mis disculpas, reina. ¿No teníamos intención de observar? Es solo que los humanos aparecieron de repente mientras obligábamos al enemigo a usar sus truenos. Ja. ¿Estás diciendo que teméis a unos simples truenos y humanos? Vosotros, ¿qué portáis divinidades? Por supuesto que no. Partiremos de inmediato. Mi ejército es más que suficiente para unos simples Tonta. Vulgar Chastity se encogió ante la reprimenda de la reina parásito. ¿Pretendes liderar tu ejército contra un grupo de humanos insignificantes? ¿No bastan los parásitos y el ejército de cadáveres para eso? ¿Acaso dije que quería veros pavoneándoos de vuestra fuerza? Enfaticé que esta guerra sería una carrera contra el tiempo. ¿Y vosotros os habéis quedado tranquilos por motivos tan triviales y habéis causado este desastre? Sin saber qué decir, los comandantes del ejército bajaron aún más la cabeza. Este no es el momento de enfocarse en simples insectos. Los comandantes del ejército deben ir a la batalla en la fortaleza de Tigol ahora mismo. El bramido de la reina parásito resonó. Una vez que su determinación firme se transmitió, todo el ejército de parásitos cambió. Los nidos concentraron todos sus nervios en infestar la tierra, y las especies madre aceleraron la tasa de nacimiento de parásitos. Lo más importante, los comandantes del ejército volaron hacia adelante, liderando a sus propios ejércitos. ¿La reina parece estar apurada? Vulgar Chastity murmuró en voz baja.
Aunque la aparición de los humanos retrasó un poco la caída de la fortaleza, no era algo que debiera preocupar tanto a los parásitos. La conquista de la fortaleza de Tigol seguía en marcha, así que no era de extrañar que Vulgar Chastity inclinara la cabeza ante el repentino estallido de la reina. Estoy segura de que tiene un motivo para ello. Explosiva Paciencia respondió de manera casual, pero Humildad Repugnante negó con la cabeza. Ese motivo es lo que me intriga. Diciendo eso, continuó con preocupación. Podría haber sucedido algo en el reino espiritual. ¿El reino espiritual? Explosiva Paciencia abrió mucho los ojos antes de soltar una risa leve. Oh. No digas tonterías. Podría ser diferente si solo estuviera Templanza Furiosa allí, pero ¿no está también el séptimo comandante del ejército? Incluso si tú y yo nos aliáramos, no podríamos hacer nada contra el último dragón. ¿Quieres decir que fue derrotada por humanos? No seas tan alarmista. Explosiva Paciencia levantó la voz y rió de nuevo. No parecía considerar siquiera la absurdidad de que Bondad Pervertida perdiera. No es que Humildad Repugnante no entendiera su punto de vista, pero sus pensamientos eran diferentes. Porque él lo había visto y experimentado en el Valle de Arden. Un hombre que unilateralmente acorraló a Diligencia Imperecedera, desatando su furia como un demonio. Explosiva Paciencia dejó de reír y continuó. De todos modos, incluso si eso fuera cierto, lo que necesitamos hacer no cambia. Debemos seguir la orden de la reina y conquistar esa fortaleza lo más rápido posible. Aunque sus pensamientos eran complicados, Humildad Repugnante estuvo completamente de acuerdo con esa afirmación. Yo tomaré la delantera. Les dejo la retaguardia a ustedes. ¿Los caballeros de la muerte liderando el camino? ¡Qué alivio! Explosiva Paciencia rió con elegancia. Yo así. Humildad Repugnante, el rey de los caballeros de la muerte miró fijamente el campo de batalla con rigidez. Exploding Patience la reina Banshee, sonriendo con tranquilidad. Vulgar Chastity la reina Succubus ardiendo con una intención asesina. Y Aborrent Charity avanzando en silencio. Los 4 comandantes del ejército, que representan a los parásitos y a los 4 ejércitos considerados la fuerza principal de los parásitos, finalmente aparecieron en el campo de batalla.